Bienvenidos a este nuevo capítulo de Luz del Mundo. Esperemos que estén muy bien, que se encuentren muy bien en sus hogares y que estén teniendo un momento de descanso este día de Navidad. Y hoy día les queremos traer un mensaje muy bonito que el Señor puso en nuestros corazones. De invitado tenemos aquí a don Luis Núñez, que de verdad qué bendición tenerlo una vez más por Luz del Mundo. Muchas gracias, Kevin. Una bendición, una alegría estar contigo y con tu equipo en este día tan especial, en este día de Navidad. Así es. Y bueno, comentarles de que verdad, una vez más, qué bendición tenerlo por acá. Esperamos que lo que vamos a conversar hoy día, que llegue a sus vidas, que el Señor les pueda hablar y entender el mensaje que queremos dar, ¿cierto? Amén. Muchas veces, hablar de que la fecha que estamos viviendo es algo muy bonito, ¿cierto? Es algo significativo, algo muy bonito que la gente vive con su familia. Esto de la Navidad, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la Navidad, ¿qué entiende usted por Navidad? ¿Cómo usted vivía la Navidad antes de conocer al Señor? Sí, mira, qué tremenda. Tu pregunta nos lleva a nuestra infancia. Claro. Fechas como el día de hoy, en donde podemos estar juntos, ¿cierto? Y preparando las actividades para un rato más estar cenando y compartiendo, nos lleva un poco a vivir el sentido de la Navidad. Mira, a nivel personal, ¿cierto? Yo, muy pequeño, no conocía al Señor con esa profundidad que podemos conocerlo hoy día. Y la mirada de esta fecha, la mirada de este tiempo era muy distinta. No podíamos comprender, o yo no comprendía el realce, el sentido verdadero de lo que es la Navidad. Mi expectativas eran la de los regalos, la del viejito Pascuero y estas cosas. Y eso era la Navidad, era una instancia más en donde yo podía recibir regalos, en donde podía jugar y disfrutar. Pero curiosamente mis padres, ¿cierto? Y los adultos que teníamos en ese tiempo, en esa fecha, nunca tomaban el tiempo de poder detenerse y reflexionar en la pregunta que tú me haces, el verdadero sentido de la Navidad. Y mira, y lo vemos a nivel social. Así como me preguntaste tú, cuando tú le preguntas a mucha gente acerca del sentido de la Navidad, te vas a encontrar con eso. Hoy día, un día ajetreado, un día en donde anda mucha gente en el mercado, todos corriendo de aquí para allá, comprando, pasando a prisa, pero no trayendo a su mente o a su memoria quizás cuál es el verdadero concepto. Hay gente que piensa en la Navidad y lo hacen de una manera tradicional. Claro. Están los elementos como el nacimiento, el pesebre, el árbol de Navidad, las luces, todo. El regalo, las luces, claro. El concepto. Pero no está el concepto de la reflexión. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es el sentido verdadero? Muchas veces también esto lo podemos ver a nivel cristiano, digamos en la iglesia, en donde cuando miramos este tiempo, estos días como hoy, esta fecha, vemos muchas actuaciones, representaciones teatrales, y el concepto es irse a los evangelios. Y nuevamente los vemos repasando, ¿cierto?, la historia de este nacimiento, en donde José y María emprenden, ¿cierto?, el viaje a Belén, ¿cierto? Tenían que ser empadronados y tenían que volver a Belén para el censo, y donde los dolores de parto, ¿cierto?, la sorprenden y tienen que finalmente concebir en un pesebre. Y en las comunidades, ¿cierto?, religiosas normalmente se enfoca bajo el concepto del contexto histórico. Claro. Y hablarán, ¿cierto?, de los pastores, de estos pastores que son sorprendidos con esta señal, como cuando el ángel se encuentra y les habla. Y la visita después cuando los pastores van y cuentan las noticias y finalmente llegan a donde está el niño. Claro. Y hablarán de los Reyes Magos. Pero nuevamente, esto sigue siendo, a pesar de que son los evangelios, a pesar que es el relato, no digo que esté mal, está bien, ¿cierto? Son hechos que podemos relatar. Pero déjame decirte, Kevin, que todavía no han encontrado el centro del mensaje, el sentido real
que evoca este día, que en unas horas más vamos a estar disfrutando nuevamente. No sé si me gustaría saber cómo, por ejemplo, mirabas tú la Navidad cuando pequeño. Bueno, como también usted comentaba, yo creo que cuando uno es un poco más pequeño también y uno no tiene claro en sí el fin de la Navidad, claro, uno se preocupa mucho o por los regalos, o que va a llegar lo que yo quería, lo que yo le pedí al viejo Pascuero, si es que querían el viejo Pascuero, ¿cierto? Si no, ojalá llegue lo que le pedí a mis papás, ojalá llegue esto, o qué rico pasarlo con mi familia, que nos juntemos, que en sí también no está malo. Pero no se nos debe olvidar el centro de lo que estamos celebrando, porque esto es una celebración, ¿cierto? Correcto. Estamos celebrando la Navidad. ¿Pero qué es la Navidad? Volvimos una vez más. Y como también usted comentaba, el tema de la cultura. También hay gente que dice, no, yo no celebro este día, ¿por qué? Porque, por a veces motivo, porque dice, no, es que históricamente quizás Jesús no nació en este día, o quizás las fechas no... Pero va más allá de la fecha. Tenemos que ver el centro de esto, ¿cierto? Como comentaba usted, lo que realmente importa. ¿Qué es el centro de la Navidad, cierto? Correcto, el significado. Así Como es. dices tú, yo creo que hoy día hay personas que nos están viendo y que muchas veces ni siquiera celebran, se han encontrado con este espacio y están viendo este programa en este momento y a lo mejor nunca han celebrado la Navidad o la celebraban cuando pequeños, pero hoy día ya no la celebran. Vemos a nivel social, como decíamos en un principio, gente corriendo de allá para acá por los regalos, con otras instancias de preocupación. Claro. Como también vemos gente que es un día común y silvestre, común y corriente. También se presta para que sea un día de discordia. Hay muchas personas criticando, en donde ves, en vez de ser un tiempo de reflexión, de armonía, de amor, de celebración, se convierten en debate. Claro. No, es que verdaderamente nunca nació el 25 de diciembre. Y tienen razón, porque es verdad. ¿Cierto? La Biblia no nos dice exactamente la fecha exacta. Los teólogos pueden inferir más o menos, han determinado que tiene que haber sido aproximadamente entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo, cuando se provoca este movimiento, nacimiento, en el tiempo de Herodes el Grande, lo sitúan. Pero también tienes personas que se dedican a criticar y a decir, no, mira, los que hacen esto, o los que celebran este espacio y critican, lo hacen en una fecha que no corresponde, o bien no tiene sentido. Pero ¿cuál es el mensaje de esta ya tarde que se viene haciendo? Es recordar de que el concepto de Navidad tiene como trasfondo algo que iba a trastornar, que iba a cambiar la historia, que le iba a dividir justamente en dos. La humanidad. Antes y después de Cristo. Entonces, más allá de todo este ámbito cultural y de la situación, y que muchos se dedican a discutir y a cuestionar solamente, y no a darle el realce y el sentido, le quiero decirte, Kevin, cuál es hoy día realmente el concepto que es el centro de la Navidad. Me gustó mucho una definición. Dice que la Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado para reconciliar consigo al hombre pecador mediante una muerte sustitutiva, mediante una muerte. Esa es la Navidad, ese es el concepto. Eso, todo el entorno, las músicas, la alegría, las luces del árbol de Navidad, los regalos, todo lo que rodea tiene que ver con este concepto central, que es una celebración gloriosa. Y como conversábamos, es cierto, no siempre nosotros tuvimos la posibilidad de recibir este sentido real, este concepto, y poder mirarlo bajo esa perspectiva, que es realmente la Navidad. Claro. Sí, es muy cierto lo que usted dice. Y cuando estábamos estudiando esto, cuando yo estaba estudiando esto, se vino a una palabra, me hizo mucho sentido, que, por ejemplo, que es cuando los pastores ya saben que Jesús nació, ¿cierto? Y ellos iban en camino y se le aparece un ángel. Y el ángel aquí les dice, en Lucas 2, del 10 al 11, le dice, pero el ángel los tranquilizó diciendo, no tengan miedo. Dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Aleluya. ¿Y qué son esas grandes noticias? En el 11 dice, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y esto ya nos está diciendo cuál es el centro de la Navidad, ¿cierto? Amén.
estaba dejando el descubierto que esto se trataba de una celebración, había acontecido algo glorioso, algo que trastornaría y transformaría a la humanidad. Así es. La Navidad es el momento histórico en el cual Dios viene, y estos pastores, como tú bien nos relatas aquí en Lucas, vienen a dar esta noticia, vienen a repetir la noticia que el ángel le había transmitido. Y te invito a que veamos esto, los conceptos, veamos realmente, entonces, enfoquémonos. Si vamos a decir que la Navidad no es solamente el ir a un centro comercial, para allá, para acá, que las compras, que el regalo, que hacer una buena cena, que tener un momento especial. La Navidad es darle el realce, son la noticia de estos pastores corriendo de los campos, dejando sus animales encargados a uno, y ellos corriendo a decir, oye, te quiero decir, Kevin, y le damos esta noticia a todos. Para los que no conocían el sentido de la Navidad, es que el Señor, el Salvador del mundo, ha venido a esta tierra a cumplir un propósito. Así es, así es. Gloria a Dios. Dios encarnado, ¿cierto? Amén. Justamente, ahora si hablamos del concepto de la Navidad, hay dos aspectos elementales que están. Uno es la encarnación y el otro es la reconciliación. La encarnación y la reconciliación. Los dos conceptos que están implícitos y que nos llevan a decir cuál es el sentido real de la Navidad son estos. Hablemos de la encarnación. Ahí podemos citar a Isaías, ¿cierto? Isaías capítulo 9, verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. La encarnación tiene que ver que Dios, en su plan hermoso, viene y manda a su Hijo. Manda a su Hijo para que nazca y venga a este mundo como hombre a través de una virgen, de una mujer. Y ojo aquí, que hay que considerar que no es que haya nacido el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios siempre ha estado, desde la fundación de los tiempos, siempre ha estado, ¿cierto? En la Trinidad ha estado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Dios, en su inmensa misericordia, provoca la encarnación, es decir, el Dios eterno se hace hombre por amor. Se hace hombre para vivir, para obedecer a sus padres. Jesús crece y tiene toda su infancia y su desarrollo en obediencia a las reglas que le imponen obedecer a sus padres. Pero al mismo tiempo comienza a cumplir el propósito de Dios. O sea, esto significa que Dios envió a Jesús como un bebé, y siendo Dios, Él nace como un hombre con sufrimiento, con dolores, con las mismas circunstancias que podemos vivir, tanto cuando niño, igual como adolescente, y después en su madurez cuando fue creciendo. Este concepto de la encarnación nos habla del propósito de Dios. Entonces, en el medio de la Navidad es Dios mismo encarnado, y esto lo relata muy bien Juan, San Juan capítulo 1, verso 14. A ver si tú lo puedes leer. Claro, San Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Claro, esto es muy cierto porque la palabra dice, como usted bien decía también, o sea, Jesús siempre ha estado, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo podemos ver en Génesis cuando ellos están diciendo, cuando están creando todo, ¿cierto? Dice, hagamos al hombre imagen y semejanza. Correcto. Y cuando dice, hagamos, ¿a quién le está hablando? Están hablando entre ellos, entre la Trinidad, ¿cierto? Amén, amén. Ahí vemos a Jesús que siempre ha estado. Pero como usted también decía, Jesús cuando nace, Él se estaba encarnando. Él se estaba encarnando porque siempre ha estado, ¿cierto? Gloria a Dios. Así siempre es. ha estado. Y este proceso, como lo relata Juan, el verbo, ¿por qué dice el verbo? Porque es el verbo conjugado. Él fue, Él es y Él será. Es el verbo en todos los tiempos. Este Dios poderoso viene a este mundo. Por lo tanto, el significado de la Navidad es que Dios está bendiciendo a toda la humanidad, a todos los pueblos de la tierra. Y lo que debemos entender, que en esta fecha, en este tiempo que estamos viviendo y lo que vamos a pasar en un ratito más, es una noticia en donde Dios ha decidido en su plan perfecto hacerse hombre, porque Él no te quería contar la historia desde arriba. Dios bajó y sufrió como hombre, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo dolor,
fue perseguido, fue tentado y sufrió todo, porque Dios en su gran misericordia, a pesar de que era 100% hombre, pero también 100% Dios, Él vivió como hombre. Y este proceso de la encarnación es uno de los centros de la Navidad. Dios lo trajo al mundo, ¿cierto? A través de su madre, la Virgen, ¿cierto? María, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, que siempre estuvo, trae y viene a nuestras vidas. Por lo tanto, el segundo elemento, ya lo vimos, el primero que es la encarnación, el segundo elemento que forma parte de este plan perfecto es la reconciliación. Y ahí entramos tú, yo y todos nosotros y todos los que estamos de alguna manera involucrados en dar a conocer este mensaje. La Navidad representa la encarnación, ¿cierto?, del Hijo de Dios, y se hace hombre y sufre como hombre y viene a cumplir el propósito en su vida para morir por los pecados de toda la humanidad. Y ese nos lleva al concepto de la reconciliación. O sea, el verdadero significado de la Navidad es que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Reconciliación, ¿por qué, Kevin? Porque Dios estaba separado del hombre. El pecado, concebido a través de la muerte, ¿cierto?, separa al hombre de Dios. Y Dios quiere reconciliarnos. Por eso, primero la encarnación, segundo la reconciliación. Y la reconciliación es una responsabilidad que la tuvo el Señor entregando el mensaje y ahora endosándola a nosotros para cumplir en este tiempo. Tú, yo y los que estamos acá debemos reconciliar. Cuando tú le estás hablando a alguien y haciendo esto mismo, reflexionando en el verdadero sentido de la Navidad, que es que el Salvador ha venido, que Dios se ha derramado a esta humanidad porque quiere reconciliarnos, quiere tener una nueva relación. Quiero decirle a los que nos están viendo en este ya tarde, decirles que Dios nos ama, Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y Él vino y se hizo hombre, vino al mundo, porque Él quiere entablar, quiere reconciliarte contigo. Él quiere de nuevo volver a tratar. Hay muchas personas que en esta fecha la viven como un día normal. Hay personas que no les da nada. Por eso la invitación es ahondar en esa comunión. Reconciliar significa volver a las plantas. Claro. Volver a tu habitación, volver a decir, Señor, gracias por este hijo que nos has mandado. Qué tremendo. Es increíble. Y hablemos también un poquito, que ahora se vino a mi corazón, ¿Sí? el hablar un poquito de la cruz, ¿cierto? Porque claro, el Señor mandó a su Hijo, o sea, a Jesús, para que Él pagara esa cuenta que nosotros teníamos de pecado en la cruz, ¿cierto? Correcto. Pero veámoslo aún más allá, que sí, Jesús vivió cosas terribles, ¿cierto? Que lo azotaron, vivió cosas terribles. Pero a mí me hace pensar mucho que, por ejemplo, los discípulos, ¿cierto? Muchos discípulos fueron asesinados. Bueno, pero... Perseguidos. Claro. Muertos, asesinados. Así es. Claro. Pero ellos, a la hora de morir, ellos murieron con gozo, ¿cierto? Yo doy mi vida por mi Señor. Mátenme, pero yo doy mi vida por mi Señor. Pero Jesús, ¿por qué tenía tanta aflicción en la cruz que decías, Padre, aparte de mí esta copa si es tu voluntad? ¿Por qué tenía esa aflicción que los discípulos no? Y eso lo hace pensar a uno. Dice, ok, ¿qué fue lo distinto? ¿Cuál es la diferencia? Si ellos murieron con gozo, ¿por qué Jesús tenía tanto miedo y no quería pasar por eso? Pero va más allá. Va con la reconciliación. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente tuvo una muerte física, sino también tuvo una muerte espiritual. Él tuvo que vivir ese alejamiento, ese apartarse del Señor, que es lo que lleva al pecado, ¿cierto? Bien, el pecado lleva una vida apartada del Señor, y por eso el Señor tuvo doble muerte, que era lo que más le dolía. Claro, físicamente él se estaba muriendo, pero yo creo que fue más allá, y lo que a él realmente más le afectó fue esa separación que él tenía del Padre. Correcto. Tal como dices tú, Kevin, fue tremendo. Mira, en el Getsemaní, el proceso ese que le dice, Señor, si es posible, deja de que pase esta copa. Así es. Te da certeza de que Jesús era Dios, pero era hombre. Porque como estaba en él actuando, todos los dones del Espíritu Santo simultáneamente estaban funcionando en su vida, él pudo, como dices tú, sufrir 2 veces porque él veía lo que venía. Así es. Él sabía que iba a ser crucificado,
Entonces ya estaba sufriendo antes de tiempo porque ya sabía que venía. Por eso el Getsemaní te habla esa transpiración, esas gotas como de sudor que se transformaban como en gotas de sangre de la agonía, era porque él estaba consciente que alguien tenía que tomar el peso del pecado, de que él se había encarnado, que él había nacido, ¿cierto? Venía esta natividad, su vida era un propósito en las manos de Dios, pero también que tenía que sufrir y cargar consigo el pecado y por lo tanto apartarse. Dios lo tenía que dejar solo. De ahí las palabras cuando está en la cruz, cuando dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Señor experimentó la soledad porque Dios no soporta el pecado y Dios no puede estar donde el pecado. Y en ese minuto Cristo estaba cargando en su vida todo el pecado de la humanidad, pero él también estaba siendo hombre. Ya Dios no lo pudo seguir acompañando. Y las palabras de él, cuando él siente que ya no está el Espíritu Santo, porque Dios lo deja, su aflicción, su cara diciendo, ya en la agonía, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y las palabras del Señor son tremendas, dándose cuenta que ya no había nada más que hacer. Dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor cumplió este proceso. Vino al mundo este Salvador. Dios se encarnó, vivió como hombre, sufrió, pagó el precio y tuvo ese sufrimiento doble de saber lo que venía y después de conocer todo lo que le iba a hacer, vivirlo y soportarlo. Y como dijo él en la cruz, consumado es, todo está cumplido. Esta es la reconciliación. El Señor estaba diciendo, yo sé que con este pago que yo estoy haciendo en esta hora, van a poder encontrarse de nuevo. Padre, no se lo tomes en cuenta cuando lo escupían, cuando le enterraban su costado con una lanza, cuando lo humillaban, lo blasfemaban. No se lo tomes en cuenta, le decía, porque no saben lo que hacen. Están insultando al Hijo de Dios, pero ellos no saben, porque la mirada, como dices tú, que viniera más allá. La Navidad no es solamente los regalos, la Navidad no es solamente este tiempo. La Navidad es comprender el amor, el proceso de reconciliación. Pablo se los relata muy bien ahí en 2 de Corintios. Mira, fíjate cómo les dice, hablándole acerca de este tiempo, este proceso de reconciliación. 2 de Corintios capítulo 5, en su verso 17 al 21 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, bueno, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y no solo eso, sino que nos dio el ministerio de la reconciliación a nosotros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta al hombre sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Pablo lo expresa muy bien. Navidad es anunciar, es compartir, es estar juntos y decirle a otro, Dios se hizo hombre, Dios estuvo dispuesto a pagar el precio, pero Dios también te ama y quiere tener un encuentro contigo, quiere conversar por las noches contigo, quiere que tú leas la Biblia, quiere que tú te comiences a acercar. Este proceso que nos alcanza, dice que su perdón y el sacrificio de Cristo nos lleva y nos alcanza, no solamente a mí, sino que a todos. El paso, y es la oportunidad que tenemos en esta tarde, que cuando nos sentemos un ratito más en nuestra mesa y podamos estar juntos, podamos realmente entender cuál es el concepto real. La Navidad no es solamente el relato de los evangelios, en donde contamos la historia del nacimiento en Belén. La Navidad no es solamente las vivencias, las historias, el viejito pascuero y la Navidad y los regalos. No, la Navidad es amor. La Navidad es misericordia. La Navidad es quebranto, porque Cristo se quebrantó. Sus huesos fueron quebrantados. Acuérdate que cuando lo bajaron de la cruz, porque no podían seguir crucificándolo, venía el sábado, con palos le quebraron sus piernas, porque eso hacían. No lo podían seguir crucificando porque no se podía hacer nada. Entonces los bajaban de la cruz, les quebraban las piernas a palos, y después venían el día, nuevamente el primer día de la semana, que era el domingo para los judíos, en el calendario judío, y se retomaba y lo volvían a crucificar y lo continuaban crucificando hasta que muriera. Dice que toda esta agonía, todo este sufrimiento del Señor lo representa esta noche de amor. Poder decirle a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros familiares, Dios ha nacido, Dios está aquí. Así es. La Navidad
es encarnación por amor y bondad. La Navidad es reconciliación. Qué tremendo. Increíble. El pensar y analizar, porque tomarle el peso, o sea, no pasar a la ligera, es que yo una vez escuché esto, o realmente, no, es ponerse a pensar el sacrificio que fue. Primero partamos de que la Navidad es el nacimiento de Jesús, ¿cierto? El nacimiento del Mesías que, Amén. como dice la palabra, va a dar, aquí dice, que darán gran alegría a toda la gente, a toda la humanidad, porque es la Amén. luz Gloria a llegando a Dios. nuestras vidas, es la luz alumbrando en las tinieblas. Eso es Jesús. Cuando nosotros vivíamos en las tinieblas, llegó la luz de Jesús a alumbrar nuestro camino, ¿cierto? Gloria a Dios. Y sabes que Él no consideró, porque acuérdate que Él era 100% Dios, pero Así también es. era 100% hombre. Entonces, Él no consideró tomar la forma de Dios, sino que renunció a ella. O sea, Él cuando estaba viviendo toda su humanidad como hombre, su persecución, incluso hasta sus hermanos, su propia familia, Claro. no creyó en Él. Sí. Él tuvo que salir de Jerusalén, ¿cierto? Y tuvo que salir a anunciar a otros lugares. Dios lo hizo por amor y se despojó. Mira cómo lo dice Filipenses. A ver si me puedes leer Filipenses capítulo 2, verso 5. Fíjate, él declara cómo él se despoja de todos esos privilegios. De todos sus privilegios celestiales, ¿cierto? Mira, puedes ver, compartir Filipenses leamos. 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Oh, qué increíble eso, decir que se humilló él mismo. O sea, claro, él siendo perfecto se humilló al ser como uno de nosotros. Amén, se despojó. Por eso el verdadero significado de la Navidad, entonces podemos decir, es que Cristo, aunque tenía la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, porque estaba la tentación. Tengo que vivir esto, tengo que sufrir esto, sino que se despojó. Claro. El sentido de la Navidad, por eso te decía que es amor, que es despojarse, es dejar, como decíamos, ¿cierto?, la justicia de Dios, es dejar la bondad de Dios que fluya. Él se despoja, se hace como siervo. Lo cacheteaban, lo escupían, le decían defiéndete si eres el Hijo de Dios, pero él prefirió guardar silencio, porque él estaba consciente que estaba llevando a cabo el proceso de la reconciliación. Muchas veces nosotros podemos tener, ¿cierto?, la autoridad para defendernos, para hacer cosas, para tomar por nuestras manos. Pero ¿sabes que Navidad también significa despojarse? Sencillez. Y esto lo vemos en el Señor. El verdadero significado de la Navidad es que Jesús bajó del cielo, no para hacer su propia voluntad. Él no vino de lo alto y nació como hombre en un bebé para hacer su propia voluntad, sino vino para obedecer al Padre. Yo me imagino al Padre diciéndole, hijo, yo te voy a encargar una misión. Tú vas a tener que sufrir. Pero si yo soy tu hijo, pero vas a tener que sufrir. ¿Y por qué? Por esta humanidad que yo también tanto amo. Dios te estaba amando en ese momento. Y Dios le transmite ese amor. Hijo, te vas a tener que despojar. Tú eres mi hijo, también eres Dios. En mi segunda persona eres Dios, pero tú no te puedes valer de nada de eso, sino que tú vas indefenso. Para que los hombres, siendo hombre, tú los puedas entender. Vas a tener que entender su dolor, su sufrimiento. El Señor dice que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Cuando los ricos los querían seguir, le decían, fíjate bien, porque este hombre no tiene que poner su cabeza en una roca para dormir, porque no tiene ni a dónde recostar su cabeza. La sencillez, la humildad. Por eso el verdadero sentido de la Navidad es despojarse, es entender este amor. Dios vino y lo dio todo, no para hacer su voluntad, no para hacer lo que Él quiso, sino que desde muy pequeño incluso sus padres siempre les transmitió, ¿dónde estabas, hijo, que no te encontramos? Claro, ¿Te acuerdas? Cuando se les perdió. Cuidado, ya
12 años de haber tenido, les Claro. decía, estaba haciendo la voluntad de mi padre, estaba enseñando en el templo a los Claro. rabinos. ¡Wow! Qué lindo. Eso es la Navidad. Por eso Navidad es misericordia, es bondad, es buena noticia, es alegría, es despojarse. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Dejar por un lado, por un tiempo, las pequeñeces, las rivalidades y decir, ha venido el Salvador. ¿Ah? Ese pesebre que muchos cierto tienen en su arbolito, ahí ponen abajo su pesebre, en la práctica es la sencillez. ¿Ah? Así es. Vino al mundo en un Humildad. pesebre, porque no había lugar en el mesón. Y eso es lo que tiene que movernos. Eso es lo que tiene que llevarlo a nuestras vidas. Así es. Encarnación, reconciliación. Si tú como hijo, como padre, no estás reconciliado con tu familia en esta fecha tan linda, tan importante para nosotros, que es la gloria de Dios, el saber que ha nacido el Salvador, todavía no te has reconciliado, estás peleado con tus hijos, deja que la misericordia de Dios brote. Deja que el Señor saque de nuestros corazones esa rabia. A lo mejor no has visto a tus padres a un tiempo que no lo puedes ver, están peleados. El sentido verdadero de la Navidad es la buena noticia, es que Dios ha venido. Navidad es dar gloria en las alturas y que haya paz en la tierra para quienes gozan de su buena voluntad. Para los hombres, de buena voluntad. Reconciliémonos, busquemos, apreciemos este sacrificio. Qué hermoso entender aún más y profundizar de realmente qué es la Navidad, qué es lo que estamos celebrando hoy día. Guarden todo esto en su corazón, que el Señor les hable, y que esto lo hagan para ustedes. Amén. La Navidad, una vez más, no es solamente dar regalos, estar con la familia, que no es malo. Es bueno, ¿cierto? Amén. No es malo, es No, bueno. no. Pero es no bueno. debemos desenfocarnos. ¿Cuál es el Claro, sentido? perder el centro de lo que estamos celebrando, el centro, lo más importante, ¿cierto? De que nació el Mesías, Aleluya. nació Gloria a Dios. Jesús, Sí, Señor. quien nos limpia de todo pecado, quien nos reconcilió con el Padre, quien gracias a Jesús podemos estar en intimidad con el Padre, podemos orar en cualquier lugar, a cualquier hora, podemos Amén. estar con el Padre, ¿cierto? Así es, Kevin. Es tremendo. El significado real de la Navidad es la buena noticia de que ha venido la luz del mundo. Esa luz que nos alumbró un día. Porque caminamos en tinieblas. Simbólicamente en tinieblas. No es que esté oscuridad, pero Claro. las tinieblas simbolizan que damos pasos de ciegos porque muchas veces cometemos errores. Tomamos caminos que no debíamos haber hecho o decisiones que no correspondían porque no habíamos sido alumbrados. Esta noche, Nochebuena, es el nacimiento del Hijo de Dios. No porque viene a nacer el Hijo de Dios, sino porque el Hijo de Dios que ya estaba, viene a nuestras vidas, viene a alumbrarnos, viene a darnos esta luz gloriosa. Yo creo que también, Kevin, es un tiempo para pensar. Y ahora, después de escuchar estas palabras, esta reflexión, que Navidad es encarnación, Navidad es reconciliación, Navidad es amor, es entrega de Cristo, es luz para esta humanidad, es una buena noticia, podríamos recordarnos y sería un buen ejercicio que tanto nosotros como los que están viendo puedan por un instante mirar para atrás, en su infancia, en sus años atrás, a lo mejor cómo vivieron la Navidad, primero como ellos como jóvenes, como niños, después cómo la vivieron como padres, porque muchos después ya fueron padres y vivieron su propia Navidad. Y la invitación sería que pudieran revisarlas por un momento y decir, claro, mira, Dios siempre le di sin duda un realce a estas cosas. Estos eran los aspectos que estaban. Primeramente, en mi sentir, quizás el árbol de Pascua, el adornar la casa, estas cosas, pero dejé de lado la esencia.
miran por un plan. Yo me acuerdo en este minuto, estoy volviendo atrás y veo a mis padres, veo ahí poniendo los calcetines, a mí me sacaban los calcetines, me los colgaban para después llenármelos con dulce, me echaban dinero, me echaban plata, moneda. Antiguamente había unas monedas, si me va a caer el carnet, que unas monedas de peso que eran gigantes, así como de plata, y el calcetín lleno con unas monedas grandes. Entonces, miremos para atrás así como yo lo veo y decir, pucha, qué lindo, pero qué hermoso es que en esa mesa, ¿cierto? En ese mantel familiar, en donde llega la noche, se encienden las luces del árbol, ya es tarde, está la casa adornada, ¿cierto? El árbol con regalos, y en la mesa una cena hermosa preparada. Pudiéramos tener un tiempo para abrazarnos, para enseñarle a nuestros hijos, para enseñarle a quienes nos están rodeando. ¿Sabes qué? Todo esto, nunca se te olvide que todo lo que ha pasado acá se trata de Dios. Así es. Todo se trata de Dios. Todo esto es mensaje de amor. Así es. Y bueno, y todo también, la palabra dice que todo es por Él. Todo fue hecho por Él. Amén. Y para Él. Amén. Todo es por Él y para Él. Que esta noche de Navidad sea una noche llena de amor, de enseñanza. Poder contarle a tus hijos que hubo uno que pagó el precio. Que hubo uno que dijo, yo estoy dispuesto a morir en una cruz, a venir a este mundo a sufrir. Enseñarle a nuestros amigos de que el amor de Dios, que ese pequeño establo de Belén se iluminó con el nacimiento del niño Dios, alumbre tu vida. Reconciliémonos con Dios. Vamos a nuestro cuarto, vamos a nuestra intimidad. Después que termine este tiempo de cenar, anda y reconcíliate con Dios. Señor, hoy día tema de conversación en mi mesa fue hablar de ti. No lo habíamos hecho nunca antes. Y me tocó. Y yo quiero saber más de ti. Me gustaría leer la Biblia porque quiero aprender quién es ese Jesús que dio su vida. Quiero conocerle. Tú le puedes conocer a través de la fe, a través del misterio de la fe, que es creer. Él te va a escuchar. En esta noche, en estos ratitos más que vamos a estar viviendo en este día de Navidad, no perdamos el sentido. No sé cuál es tu reflexión en esta fase ya respecto de esto. Hacer la misma invitación. Conozcamos a este Dios amoroso. Aleluya. A este Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Conozcámoslo verdaderamente. Tengamos una relación con Él. A Jesús, con Jesús, como nuestro fiel amigo, como nuestro Salvador. Tengamos en intimidad con Él, porque Él pagó un precio para que tengamos una vida junto a Él y una eternidad junto a Él también. Gloria a Dios, amén. Él ya pagó el precio y Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te ama y Él te eligió. Él te eligió. Busca a este hermoso Salvador que te está esperando. Qué hermoso hablar de Jesús. Amén, amén. Que sea un tiempo, que podamos un ratito más estar en familia juntos, en esta mesa, en una mesa quizás linda. Mis padres, pues mi mamá ponía su mejor mesa, sus mejores cosas. Sacaba su loza que tenía guardada y daba lo mejor. Pero ahora que sea también para acordarnos del Señor. Así es. Amén. Así amén. Es. Luis, muchas gracias de verdad por hablar del Señor, lo que el Señor puso en su corazón, que el Señor le siga utilizando, y una vez más, muchas gracias por participar en este episodio. Muchas gracias, Kevin. Que la armonía y el amor de Dios en esta noche de Navidad llene los corazones. Igualmente. Gracias. Que tengan una feliz Navidad, al igual que ustedes, que tengan una muy feliz Navidad, que disfruten con su familia y siempre recordando por qué estamos haciendo esto, que es el nacimiento del Mesías. Amén. 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 Bendiciones. Bendiciones, que Dios esté les muy bendiga bien. mucho. Chao, Feliz chao. Navidad.